Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos hoy, martes, arrancando en La Máquina de Pensar con Jorge Pozzi en controles de emisión y Gustavo Germán en la puesta a punto de este programa. Para hoy un programa especial. Ustedes saben, estamos hablando de Eladio Dieste y ustedes saben que nadie es profeta en su tierra. Eso cuadra para muchas personas, para muchos artistas, también para alguien que es conocido en Uruguay, pero a la vez es un gran desconocido. Me refiero a Eladio Dieste. Ustedes saben que hace unos meses se editó Escritos sobre Arquitectura. Eladio Dieste es una compilación de artículos sobre este arquitecto e ingeniero, esta persona que era un artista, puedo decir, y para ello vamos a conversar con la autora del estudio posliminal, de la biografía, digamos, de ese estudio biográfico, Graciela Silvestri. Graciela, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Bien, Graciela Silvestri ahora está en Estados Unidos, en Inglaterra. No, en Inglaterra. Es arquitecta argentina, es docente universitaria en Argentina, en Cambridge, bueno, y es autora de varios libros. Graciela, primera pregunta de cajón, porque digo, no, yo estuve averiguando, no hay tanta gente, o al menos no encontré tanta gente en Uruguay especialista en la obra de Eladio Dieste. ¿Cómo nació ese interés en esta obra de este arquitecto? Te diría que mi primer interés fue el Uruguay, antes que Dieste, aunque estamos muy cerca. Descubrir que la tradición arquitectónica uruguaya era distinta a la porteña es realmente un descubrimiento. En general la gente no se da cuenta, considera que es muy parecida, pero no es así. Yo empecé estudiando a Vilamajó y seguí estudiando a Eladio Dieste, que tuvo, sobre todo desde fines de los 90, una importancia muy grande para los arquitectos argentinos. ¿Eladio Dieste? Eladio Dieste, sí, porque empezaron a notar que ciertas cuestiones a las cuales los arquitectos argentinos no le daban mucha importancia, la materialidad, la estructura, la cualidad de la superficie, la luz, estaba perfectamente, digamos, expresada en las obras de Dieste, que no habían sido suficientemente estudiadas, aunque en los años 60, cuando Dieste construida, fue invitado a Buenos Aires varias veces, y el primer estudio que hay que fue publicado por el Instituto de Arte Americano sobre Dieste es argentino. Ajá. Por lo que yo sé, digamos, lo que se sabe a nivel popular, es que Dieste ha tenido repercusión en el exterior. Bueno, se menciona hasta arquitectos japoneses, ha tenido réplicas o reproducciones de sus obras en España, pero en principio se lo ve como alguien que construía muy diferente, muy distinto. Es obvio, el uso de las bóvedas y sobre todo el ladrillo, pero no creo que la mayoría de los uruguayos no calibramos la originalidad de Dieste dentro, digamos, del contexto de la arquitectura del siglo XX. Sí, es muy probable. El descubrimiento exterior, aunque en los 60 Dieste aparece publicado en algunas publicaciones internacionales, el descubrimiento en el mundo me empiezan a preguntarse en los años 90 como alguien que no tenía a su disposición el ordenador, digamos, de los medios digitales, de elaborar como se tiene ahora cualquier tipo de forma y de ahí pasárselo a un ingeniero para que lo calcule, cómo Dieste había hecho esto, ¿no? Y entonces, cómo había hecho formas tan originales y al mismo tiempo tan sensatas, tan económicas en su concepción. Tan perfectas, tan repetibles incluso. Vos sabés que del estudio Dieste Montañes se han hecho muchas obras en el sur de Brasil, de hasta 10.000 metros cuadrados. O sea que es algo al mismo tiempo original, irrepetible, económico, hecho con las posibilidades locales, con el ladrillo, que es tan arcaico y al mismo tiempo utilizado en forma moderna, o más bien con la bóveda cerámica. O sea que yo creo que es un caso
para estudiar. A mí me encargaron, porque ya había escrito algo, me encargaron de Italia, que creo que es el libro que salió traducido ahora en Uruguay. Sí, sí, sí. Me encargaron este estudio preliminar, y tengo que decir que Eduardo Dieste, el hijo de Eladio, que ya había muerto, se portó maravillosamente bien con nosotros, conmigo, y con Mercedes Laguerre, que es la editora de todo el libro, que vive en Italia. Y así pude ver, entrevistarme desde con la mujer de Dieste hasta con alguno de los que había sido capataz en las obras, para entender que ese había sido un trabajo colectivo. No era solo el genio de Dieste, sino una situación especial en los años 50 en Uruguay, ¿no? Sí, sí, vos tratás de contextualizar no solo el momento de Dieste, no solo la gente que lo rodeó, sino las circunstancias históricas que dieron a que, bueno, Exacto. digamos, Sí, obreros que podían ser, digamos, no tener ningún conocimiento, bueno, por la inmigración, lo tenían, o determinados conocimientos que le sirvieron a Dieste para dar un salto, a ver si no me equivoco, para dar un salto en cuanto a que casi no tiene tradición, y como que hace un salto, aparece, y él mismo no mencionaba muchos antecesores, o sea, aparece de la nada, aunque sabemos que nada sale de la nada, ¿no? Claro, aparece de la nada, pero aparece él mismo fuertemente imbricado con esta cultura uruguaya, una generación que empieza en los años 40, una generación muy innovadora. Yo lo pongo en relación con algunos amigos de él, como Quijano de Marcha, digamos, muy innovadora en todos los planos culturales, pero además muy anclado en las posibilidades reales del Uruguay. Esto es muy característico del Río de la Plata. Uno se arregla con lo que tiene, y muchas veces se arregla mucho mejor con lo que tiene que importando cosas que no son necesarias. Él estaba muy anclado a esa vida, y por lo tanto ahí aparece este mundo de gente. Él confía en que la gente aprende, o sea, que no importa que no haya hecho nunca una pared. Se puede aprender a hacer una pared bien, y la cuestión es esta transmisión cooperativa de conocimiento que se establece en ese mundo. En este libro editado por Irrupciones, escrito sobre arquitectura, lo que a mí más me sorprendió, La máquina de pensar es básicamente un programa de libros y escritores. Me sorprendió la escritura de Eladio Dieste. Debo reconocer que lo había leído entrevistas, pero no había leído artículos por él, y entonces ahí surgen verdaderas formas de explicarse, que yo diría que son poéticas o que tienen una fuerza filosófica importantísima. Por ejemplo, él dice que hay muchos tipos de objeciones que flotan en el ambiente para cosas que hacía él, ¿no? Obviamente, y que esas objeciones no tienen un fin claro, no tienen una meta, o sea, no se lo está comparando con nada claro. Entonces dice, tienen la ciega fuerza de lo impreciso. Es brutal, la ciega fuerza, la fuerza ciega de lo impreciso. Me parece escribía muy bien, leía muchísimo. Esto también es algo extraño para nosotros, que el ingeniero, la figura del ingeniero ya no es ese ingeniero humanista como en la figura de Dieste y de otros ingenieros argentinos también de los años 30 y 40. Es otro tipo de figura. Ahora uno piensa en el especialista que va al punto y va a lo suyo. Y Dieste era un personaje muy particular, y leía desde Miguel de Unamuno hasta era amigo de Díaz Yepes, por ejemplo, el escultor. Conocía muy bien el mundo plástico de la época. Su tío Eduardo Dieste era un escritor gallego muy conocido, emigrado de la guerra civil, etcétera, e incluso Dieste se implicó en los últimos años en política, ¿no? En el Frente Grande. O sea que el Frente Amplio, perdón, me cruzo con el de Buenos Aires de los años 90. Exacto. En el Frente Amplio. Desde su óptica, que era una óptica cristiana, hay que señalar, bastante extraña, ¿no? En Uruguay, pero al mismo tiempo un Uruguay que era totalmente amplio para esas cuestiones. Justamente como era amplio, él optó por
por su propio camino más bien místico, tenía a Santo Tomás en la biblioteca, ¿no? Él era... sus ideas, sus ideas sobre belleza, sobre proporción, claro, que estaban sacadas de este mundo aristotélico, tomista, clásico, pero que él conocía muy, muy bien. Y están relacionadas también con el mundo de Torres García, que es una medida claro, áurea, la idea de la proporción. Exactamente, ¿no? sí, yo lo relaciono con él. Díaz Yepes creo que era yerno. Con cuñado, era yerno. Yerno, estaba casado con la hija. Y exacto, y era muy, muy amigo de Dieste, al punto que el Cristo que está en la iglesia de Atlántida es de Díaz Yepes. Y de tal manera que era muy interesante este mundo, porque se mezclaba gente de muy distintas procedencias, en una forma muy abierta. Un mundo muy chico, por otro lado, ¿no? Igual que en Argentina, se conocían más o menos todo el mundo. Claro, claro. Pero eso hacía también, era parte de unas relaciones mucho más humanas, digámoslo, ¿no? Más cercanas, ¿no? Fluía el conocimiento mucho más fácilmente. En el caso de los arquitectos, digo, voy a hablar desde afuera y con estereotipos muy grandes, ¿no? Pero al estar los arquitectos trabajando con el espacio y al estar muy vinculados con la tecnología y la técnica, y al estar toda la humanidad en estos momentos atravesada por muchas revoluciones tecnológicas, hace que en general los arquitectos sean bastante noveleros, o algunos, ¿no? En cuanto a entusiasmarse con las novedades tecnológicas, técnicas, y tratar de enriquecer, tratar de enriquecer lo que hacen con el último grito, por decir algo. Y la actitud de Eladio Dieste era exactamente la contraria. Era la contraria. Él no es que no fuera contemporáneo, quería ser contemporáneo, pero yo diría además que los arquitectos, más que con la tecnología, se entusiasman en general con la apariencia de la tecnología en nuestros países, con las fotos que llegan de afuera, para ser más claras. ¿Y cómo sería eso? A ver, la apariencia de la tecnología. Claro, es una apariencia. Es muy difícil que en países como el nuestro, que se construye con, yo te diría, lo que se llama construcción húmeda, sobre todo. En Uruguay tiene más presencia la madera, pero en Argentina se sigue construyendo con ladrillo, hormigón, etcétera. Y es muy difícil, salvo en alguna torre específica, hacer algo novedoso técnicamente, porque tiene que ver con la estructura productiva del país. En lugar de inventar a partir de los propios recursos nuevas líneas, tratan de copiar algo de afuera, pero que no es la verdad, digamos. Era muy típico en los años 20 que querían, digamos, decían, bueno, vamos a hacer carpinterías metálicas en serie en Argentina, pero no se podían comprar en serie como se compraban en Alemania, que hubiera sido lo moderno. Entonces se hacían a propósito, ¿no? De a una, con lo cual perdía todo el sentido que tenía en Alemania con la serie. Y así entonces se imita una apariencia, ¿no? de técnica, ¿no? En lugar de lo que Dieste es muy lindo lo que le dijo a Unamuno. Unamuno dijo, bueno, que inventen ellos, nosotros importamos las cosas. Y Dieste dijo, don Miguel, disculpe, si inventan ellos, dominan ellos. O sea, nosotros mismos tenemos que sacar fuerza de invención de nuestras propias tecnologías y posibilidades. Eso implica, obviamente, mayor inversión del Estado en estos estratos de conocimiento, ¿no es cierto? Pero también implica, yo creo que la actitud de tratar de no, y eso es lo que me transmitió por lo menos Eladio Dieste en este libro, la idea de por lo menos darnos cuenta de cuán condicionados estamos al pensar en como posible al estar rodeado de tecnología, al estar rodeado del último grito, ¿no? Uno podrá ponerse en contra del último grito y me pongo en contra, ¿no? Pero eso también te condiciona. Lo que dice, por ejemplo, y me parece un ejemplo pero extraordinario, es que el hierro, cuando entra en la revolución industrial, modifica todo y por primera vez se pueden hacer edificios o construcciones pensándolas como esqueletos, ¿no? Como esqueletos, y poder independizarse, digamos, de lo que era la resistencia y para el espacio. Pero, y eso que es un paso brutal y que es impresionante,
condiciona que todo el mundo después empieza a pensar en líneas rectas y empieza a pensar en planos, y cueste después todo lo que no esté dibujado en un plano, cueste imaginarlo. Y si uno hace bóvedas, gausas y no sé qué, ya es más difícil ponerlo en un plano. Claro. Lo que pasa es que, bueno, aunque Dieste no lo dice, él estaba muy cerca de una serie de arquitectos, una serie menos conocida, podría decir yo, de arquitectos, que trabajaban en esa misma sensibilidad, empezando por Gaudí a principios del siglo XX, que él sí cita, ¿no? Español. Claro. Gente que empezaba, que digamos, no hay un único movimiento moderno, es muy genérico. En la parte, lo que pasa es que en Estados Unidos y en Alemania, sobre todo, se desarrolló la construcción en hierro, pero en todo el sur, y incluyendo nuestros países, siguió la construcción de ladrillos y hormigón armado, y no la de hierro. Por lo tanto, digamos, hay distintas condiciones productivas en cada lugar, en cada momento. Dieste no estaba en absoluto opuesto a la ciencia. Él decía que hubiera querido ser físico teórico, pero por eso se dedicó a la ingeniería. No estaba opuesto a lo que pensaba, es que había que pensar, no había que copiar, había que pensar, había que crear, había que inventar en base a las posibilidades locales. Tener confianza en eso, tener confianza en no sentirse, bueno, el último orejón del tarro, sino decir, bueno, acá tenemos todo para hacer. Esa es la condición, me parece local, que no, lo local no está eliminado en absoluto por lo global, y eso ya está probado, ya se sabe que al contrario, en muchos sentidos lo local empieza a ser importante, ¿no? En este mundo. Así que, bueno, por eso me parece que la elección de Dieste es importante en este momento. Incluso te voy a decir, digo, si bien es cierto lo que estás diciendo, pero me quedé pensando por lo de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno es cierto que dijo que inventen ellos como una forma de provocar en su momento, para no estar condicionado, porque se lo condicionaba en España, de que había una única forma de desarrollo, que era inventar la tecnología. Entonces él decía, bueno, que inventen ellos, los alemanes, los ingleses, y nosotros vamos a pensar. Obviamente, la frase, la réplica de Dieste, perdone don Miguel, pero si inventan ellos, mandan ellos, y no es lícito hurtarnos la vida en ningún campo, es una respuesta, digamos, rebelde contra ese maestro Unamuno. Pero quiero decirte que un poco la idea es tratar de pensar original, lo cual es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, efectivamente es muy difícil, pero yo creo que justamente este es un momento en que las convenciones de pensamiento en el mundo son convenciones débiles, ¿no? Que se sabe que, digamos, que está puesta en crisis un montón de cosas que nosotros dábamos por descontado 30 años atrás. Y que por lo tanto hay posibilidades de pensar de otra manera. Y esto es lo que el proceso que hace Dieste enseña, porque él empieza, incluso él inventaba con Struve, que era un ingeniero alemán con el que él trabajaba, inventaba las máquinas para hacer los pretensados, ¿no? Con lo que tenía. Y llega a ser estas obras que ahora, como vos decís, efectivamente están publicadas en todo el mundo porque tienen una cualidad excepcional. Graciela Silvestri, si me guardás un minutito, vamos a una pausa y después de la pausa continuamos conversando sobre Eladio Dieste. Muy bien, muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estoy conversando con la arquitecta Graciela Silvestri acerca de Eladio Dieste, este hombre que es, digo, como todo hombre muy auténtico y con una obra original, no es fácil de comprender en un primer momento, requiere una cierta concentración, saber de qué estaba hablando este hombre. Eladio Dieste, Graciela, entre otras cosas, él plantea en un momento de que en realidad lo que hay que es tratar de pensar con las máquinas, pero que las máquinas piensen por nosotros o nos encajonen. Entonces él dice que está bien la máquina de calcular, está bárbaro toda la computadora, pero no la idea de tratar de que los programas de computadora nos solucionen problemas, porque entre otras cosas los problemas siempre tienen una raíz muy local, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, los programas los hacen los hombres y en realidad se diseñan, están diseñados por seres humanos y, bueno, o sea que es imposible que por ahora que una máquina gobierne. Hay toda una serie de condiciones absolutamente reales y materiales del mundo virtual, que en general no son tomadas en cuenta. Por ejemplo, el mundo de Internet no llega de la misma manera a Buenos Aires que a Montevideo, que a Asunción del Paraguay, ¿no? No hay la misma instantaneidad de recepción, ¿no? O el Google Earth, uno puede ver, no sé, una terraza de una casa de Buenos Aires, pero apenas puede ver una copa genérica de los árboles en el Amazonas. Por lo tanto, sí. No, y aparte los programas están diseñados por seres humanos, pero esos seres humanos de repente viven en Alemania o viven en Japón o en Corea, entonces eso a veces se olvida, que es lo que quería remarcar, creo yo, Eladio Dieste. Por ejemplo, y pensando incluso en Internet, esto es un programa de libros y de escritores, muchas veces hemos hablado aquí de que Internet trata de, como es algo tan nuevo, tratamos en Internet de buscar símiles de los que pasaba antes. Por ejemplo, el libro electrónico, los diarios o los suplementos culturales, blogs o suplementos culturales que sean parecidos. Aquí dice en un momento Eladio Dieste, todo lo humano tiene una especie de inercia. Por eso las primeras estructuras de hormigón copiaron a las de hierro y las de cerámica armada a las de hormigón. Esa idea de que cada tecnología trata, como es nueva, uno trata de aplicarla igual que antes, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eso pasó, no sé, pasó con la fotografía con respecto a la pintura. Con el auto, por ejemplo, cuando los primeros autos eran parecidos a los carros de caballo, eran grandes, ¿no? Sí, efectivamente. O sea que eso, efectivamente el pasado también es activo en ese sentido, no es que uno, porque aparezca la computadora, deje de lado una serie de hábitos. Y a la larga se van destilando ciertas cuestiones. En el cine pasó también mucho, digamos, el cine después pareció que iba a dejar de lado la fotografía, tanto la fotografía como la pintura siguieron, o sea que siguieron armando sus propios mundos, y el cine tuvo, a pesar de que está hecho de imagen, tuvo muchísimo que ver con la literatura escrita. Claro. Entonces, el problema es que la cultura es mucho más compleja de lo que piensan los especialistas. Yo más que a la máquina temo a los expertos, digamos, los especialistas en una sola cosa. Claro. Y si hay algo que no era Dieste, era eso, aunque sabía perfectamente manejar, digamos, todas las ecuaciones que tenía que manejar para hacer los cálculos, ¿no? De un puente, y al mismo tiempo leía a Unamuno. Una cosa no excluye a la otra, ¿no? No, y aparte él, por ejemplo, en otro fragmento dice, y lo cito textualmente porque a mí me llamó mucho la atención, el dominio tecnológico del plano, o sea, la idea de escribir todo en planos, hacerlo todo en planos, debe haber tenido una gran importancia en la posterior evolución, ¿no? Y dice, de la construcción, y dice, la seguridad racional sobre un problema crea una confianza en sí mismo y al principio una embriaguez interior. La idea de la omnipotencia y la de decir, como esto funciona, apliquémoslo a todos, y ahí aparecen las modas. Sí, efectivamente. Bueno, hay un problema en el hombre que fabrica, y esto Dieste lo sabía, que tiende a pensar a todo en términos de objeto, ¿no? El hombre que construye es eso, es un Fausto, una especie de Fausto, ¿no? Que siente esa potencia de hacer algo sobre lo real. Ahora, la realidad es mucho mayor que esa construcción, ¿no? Y a veces va en contra de lo que esa persona hace. O sea que junto con este esplendor del arquitecto como un personaje fáustico, aparecen los errores magnificados también, ¿no? Que es lo que ha sucedido en muchas ciudades modernas o con muchos experimentos arquitectónicos. Es bastante difícil para un arquitecto en este momento, porque tiene que lidiar con muchísimas cosas, y eso lo sabía Dieste, desde la resistencia de materiales hasta la sociedad. Pero bueno, eso no le quita responsabilidad. No, pero aparte yo creo que es cierto, un arquitecto tiene que lidiar no solo con la resistencia de los materiales, con la nueva tecnología, sino también con resistencias que puede haber sociales, obviamente de resistencia, obstáculos económicos, pero yo creo que lo que Eladio Dieste está una y otra vez diciendo, me parece, digamos, lo que me parece a mí, es que el arquitecto también tiene que lidiar con su resistencia cultural interna, con lo que hay dentro de su cabeza,
que está condicionado. Sí. Al mismo tiempo, a ver, ¿cómo te diría? Dieste no deja de ser un personaje muy moderno. Él estaba buscando lo nuevo, ¿no? Igual que los arquitectos de su época, cosa que no me parece mal. Ahora bien, el problema social es mucho más amplio, es mucho más complejo. El pasado también es productor. Las costumbres a veces dicen cosas que uno no está dispuesto a escuchar. No todo lo nuevo es bienvenido. Porque a veces vuelve de otra manera, no sé cómo explicarte. Te doy un ejemplo. La comida. Cuando aparecieron los congelados en los años 60, todo el mundo dijo, bueno, chau, ya no se cocina más en casa. En muchos aspectos la comida congelada fue bienvenida e industrializada, porque permitió cierta independencia de la mujer, de la cocina, ¿no? Ahora bien, todo esto vuelve a retomarse ahora. Hay problemas con la comida industrializada, hay problemas con la dieta que nosotros estuvimos llevando, ¿no? Y hay una felicidad en cocinar, etcétera, etcétera, que se vuelve a recuperar actualmente. Claro. ¿No? Y la mujer no se hizo más libre, te aseguro yo, por la comida congelada. Claro. Y digamos, esas ventajas que parecían grandes ventajas utilitarias, desde el punto de vista del utilitarismo, ¿no? O sea, de que eran algo útil. No la eran en otro sentido. Entonces, hay cosas que son nuevas, que sin duda abren el campo, pero no necesariamente reemplazan a las anteriores. Y a veces las anteriores vuelven de otra manera. Vuelven con más fuerza. Vuelven con más fuerza. Bueno, eso sucedió con el tema urbano en los años 80. Pensá que durante la intendencia de Mariano Arana empezó en Montevideo, sobre todo muy fuerte, pero también después en Buenos Aires, el tema de la preservación, que no era un tema moderno. O sea, que se reconoce en cosas tradicionales, en edificios tradicionales, ciertos valores que antes no se reconocían, estaban destinados a ser demolidos, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado, es mucho más complejo de lo que veníamos pensando a mediados del siglo XX. Claro, y cuando yo te decía de esa resistencia interior o esos condicionamientos interiores que tiene el arquitecto, ahí está el tema también de traer a colación otras dimensiones, por ejemplo la espiritualidad. Acá Diez te dice, y voy a decir porque acerca de una ciudad que me sorprendió, hay que tener mucha personalidad para escribirlo, ¿no? Digamos, dice que fue a Francia y que, bueno, vio casas de obreros, viviendas de obreros, dice, casas con un confort animal, pero sin un solo signo de haber sido hechas para hombres destinados a hablar con las estrellas. Toda la ciudad era un insulto al destino del hombre. O sea, ¿quién se cree arquitecto ahora dice, bueno, esta casa no está destinada para hablar con las estrellas? No, la verdad que es muy linda, escribe muy linda, muy linda. Sí, creo. Así que, pero la verdad que sí, es un personaje interesantísimo sobre el que todavía se pueden escribir muchísimo. Sí, es una mirada muy amplia. Vos decís que para él la belleza, porque tenía que ser eficiente, pero aparte bello, posee tres características, pones la integridad o la perfección, ¿no? La proporción justa y la claridad que permita ser percibida por la razón, o sea que todo el mundo pueda entender. Bueno, eso es Santo Tomás. Ah, mira. Exactamente, digamos, lo copió y Santo Tomás en ese punto parte de lo que se llama el sentido común. Y a su vez Santo Tomás está tomando Aristóteles. Claro, Aristóteles. ¿No? Sí. Y ahí hay una enseñanza interesante aún para aquellos que, bueno, como yo, no tengo nada que ver con Santo Tomás. Sí. Pero hay una cuestión que también, pero sí como mujer te diría, que esta cuestión del sentido común hay que tomarlo un poco más en serio. Porque lo común es lo común a todos los seres humanos. Y ahí también un problema del arquitecto moderno es que difícilmente se sentara a pensar seriamente qué le estaba diciendo el usuario, el cliente, el político, las otras personas que le pedían, las otras personas que estaban implicadas en la obra que él estaba haciendo. No escuchaba, en una postura más bien de genio por encima de las personas. Y ahora aparece muy claro que una obra de arquitectura es mucho más que el arquitecto. Y yo eso quise también mostrar en el texto. Mucho más que un solo arquitecto. Es un equipo que está con él, que va desde el capataz que está poniendo los ladrillos hasta el arquitecto. Que va también, que tiene que ver con el ámbito cultural y productivo en donde el arquitecto está.
digamos, es una obra cooperativa en sentido fuerte la arquitectura. Claro. No es una obra individual. No se podría hacer solo, como un poema. Es ¿no? como decía, como Alcina TV, estaba pensando ahora, Homero Alcina TV, un crítico de marcha y bueno, del País Cultural, Sí. Él decía, escribió durante mucho tiempo que no existía, para él, ¿no? Y lo fundamentaba, no existía el cine de autor, porque todo cine está hecho por un equipo y por un proceso. Exacto, sí. Es exactamente lo mismo que el cine. Siempre son dos disciplinas que se ponen en paralelo. Está el productor, que ahora son muchos, está el art director, está el actor, está el director, está el guionista. Digamos, es un equipo complejo haciendo una especie de performance, podríamos decir, ¿no? Un Está acto. el productor, el banquero. El banquero, no, pero hay que tener en cuenta Sí, eso. sí. Digamos, la arquitectura no se hace sola. Es muy graciosa la anécdota de Dieste, porque Dieste estaba muy comprometido con sus obras. Y cuando le pidieron la iglesia de Atlántida en lugar de un galpón, hizo lo que nosotros vimos. Y efectivamente, finalmente terminó saliendo más caro. Y él puso la plata de su bolsillo. Para terminar. Digamos, de algún lado tiene que salir, digamos, Claro. Tiene que haber algo. Hay un montón de cosas que colaboran en conjunto para esa obra. Y uno no está acostumbrado a pensar eso. Incluso las historias de la arquitectura son historias de héroes, que sin duda existen, pero no pueden existir sin otra cosa. Yo diría, está Dieste, pero también está Lisa, la mujer de Dieste, tuvo 7 hijos, ¿no? Que era la estructura de la casa en donde Dieste podía ir a descansar, de su lugar. Y el socio, vos planteás también que un socio que era lo anti-Dieste en el sentido de que alguien ocupaba más... Montañez, Claro, Montañez fue el que armó toda la empresa, claro. Esto lo dice Eduardo Dieste. Están aquellos que, como Dieste no era arquitecto, había 2 o 3 arquitectos, ahora no me acuerdo los nombres exactamente, yo los puse, que trabajaban mano a mano con Dieste para los programas más complejos, porque Dieste en la parte de uso no era especialmente dotado, él era más bien dotado para la forma, para la belleza y para la estructura, ¿no? Entonces, en un galpón como una iglesia o en un galpón como los hilos, etcétera, no había mayores complejidades interiores. En otros casos sí. Y entonces ahí aparecían los arquitectos. Es muy interesante ver cómo tenía unos vecinos que en el estudio, en el piso de abajo, los vecinos eran arquitectos y se intercambiaban cosas. Los arquitectos le corregían cosas de arquitectura a él y le contaban cosas, y él les corregía cosas de estructuras a los arquitectos. Claro, porque hay algo de la arquitectura que uno tiende a olvidar y que es lo que la hace, digamos, una especie de, no sé si de obra mayúscula, suprema, que es, si uno lo compara con el cine, por ejemplo, el tema de esa polifonía, esa sinfonía de tanta gente trabajando en un objetivo común, pero el tema de la arquitectura es que aparte de tener todo eso, tiene que funcionar para la gente, para que viva la gente. Exactamente. Entonces tiene una cuestión... Uno vive ahí adentro, el cine puede mirarlo o no, pero Exacto. en la arquitectura uno vive. O sea que no es... es muy interesante la casa de Dieste, que fue... la mujer discutió mucho con él, porque Dieste le había hecho una cocina muy chiquita. Y ella hacía unos dulces fantásticos, según el hijo, y le encantaba cocinar. Entonces no quería una cocina que fuera como un laboratorio. Quería una cocina grande, y Dieste, que era muy amante de las proporciones, quería mantener el equilibrio proporcional de todas las formas. O sea que entre los dos, en la tensión de los dos, salió la casa, ¿no? Claro. No salió de una cuestión abstracta, salió de algo concreto, de Sí, diálogos sí. concretos. Sí, sí. De Ahí está, discusiones. en ese ejemplo que pones vos, está el tema también de eso, de la funcionalidad, de la exigencia de la persona que está interactuando con el espacio, ¿no? Con el medio. Él, por ejemplo, vos pones otro ejemplo, que no sería de funcionalidad, sino que habla de ese espíritu poético impresionante de este hombre, es que en la iglesia de la Atlántida, ¿no? No, en Durazno, perdón, en Durazno, el Lucernario, se construyó, o sea, el Lucernario, lo que está alrededor de con marcos de ladrillo, porque si se hubiera elegido el hormigón, comentaba Dieste, la luz hubiera sido distinta con ese marco, hubiera sido más muerta y más fría.
Sí, él tenía una especial percepción para los materiales. O sea, eso es algo muy característico de la arquitectura. En general los arquitectos llegan a un dibujo y después dicen, por ejemplo, en computadora, eso es muy típico, y dice, bueno, ¿de qué se puede construir? No me importa en qué se construya, ¿no? Él da Claro. lo mismo. Sí, sí, Pero sí. no da lo mismo, no es lo mismo el hormigón que el Claro, ladrillo. claro. La luz pega distinto, el efecto es distinto, incluso desde el punto de vista de la duración, del mantenimiento y del económicamente es distinto. No se puede unificar todo. Y Diestre tenía mucha percepción para esas cuestiones, para las cuestiones no solo estructurales sino constructivas, cómo se hace tal cosa. Para él no era lo mismo que una cosa estuviera hecha de una forma o de otra. Esta cuestión casi mística de Diestre, pero a mí me gusta mucho porque es muy interesante. Él dice, bueno, la forma en que está hecho algo se traslada a la forma que se ve, ¿no? Como uno dice de la comida, bueno, el cariño con que están hechos los ravioles se nota cuando se comen, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y sí. es cierto, hay algo de eso que aparece en la forma. Por eso le daba mucha importancia a quienes trabajaban con él. Eso es un tratamiento poético también de la realidad. Sí. Graciela Silvestri, Bueno. si me esperás un minutito, volvemos después de la pausa para continuar terminando ya en la nota final sobre Bueno. Eladio Dieste. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, en este último bloque, conversando con la arquitecta argentina y docente universitaria Graciela Silvestri en torno a Eladio Dieste. Vos decías de que Eladio de alguna forma planteaba que todo incide en la forma en que se hace, en la finalidad de la obra. Sí. Yo creo que eso es claro, y también creo que los arquitectos que se enamoran del diseño o de su plano y después dicen, bueno, hacerlo si no se puede hacer con esto, hacerlo con la otra cosa, o si no hay plata, bueno, lo hacemos menos. De alguna forma están como enajenados o enamorados de su propio diseño, pero no de la realidad, digamos, no están pensando en esa combinación que hay al final con la realidad, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, es así, y ahora es un problema que está muy en el candelero, digamos, en arquitectura. Tal vez sea una tensión con esta facilidad de sacar diseños por computadora. Ah, mira. Claro. ¿No? Pero como Sí, sí, contrapartida sí. no se ven demasiadas novedades. Claro, De bueno. golpe en el horizonte aparece Dieste, Claro. mucho más fuerte, ¿no? Eso sería, mira, ahora me haces pensar, hay un símil con lo que está pasando en la literatura, con la facilidad de editar un libro, con la facilidad de escribir y una facilidad de producir, digamos, literatura. Lo que se ve, y se está viendo en todos lados, es la falta de edición, la falta de corrección, el decantamiento de la obra. O sea, en parte por la urgencia y en parte porque la tecnología te acelera, nos acelera a todos, queremos producir más. Entonces, falta ese pienso, esa decantación que lo llevaba. Efectivamente, Sí. en ese sentido yo creo que más allá de la computadora, yo soy de los convencidos de que tenemos que darnos tiempo. Eso lo tenemos, lo podríamos tener en el Río de la Plata. Hay que darnos tiempo para pensar. Digamos, esta aceleración, si no es una aceleración del pensamiento, no lleva a ninguna parte, pero el pensamiento no se puede dar tiempos así en abstracto, terminame algo para mañana. Esto existe, pero al mismo tiempo, en muchas cosas uno puede detenerse a pensar y debería hacerlo, debería hacer un uso del tiempo más lento. Tenemos ese privilegio. Bueno, pero eso es como privilegio, pero por otro lado parece como que es casi utópico, porque estamos todos cada vez más acelerados por las tecnologías, digamos, en realidad. Pero esa es una imagen, como bien dicen muchos filósofos. Es la imagen que incluso muchos filósofos nos dan, ¿no? Por ejemplo, se dice que no existe ya más el tiempo por la aceleración y el espacio, ¿no? En tanto, uno puede tomar un avión y estar en unas horas en un punto distante, cosa que por un lado es cierto. Al mismo tiempo, uno va al aeropuerto, supongamos que yo voy a Rosario, de Buenos Aires a Rosario,
tardó 3 horas en el avión, antes de subir al avión, media hora en el avión y 3 horas de vuelta esperando la valija en el aeropuerto. De tal manera que seguramente hubiera llegado más rápido. No digo en un carro del siglo XIX, pero sí en ómnibus. Entonces el espacio también se venga, como dice un teórico de la arquitectura, y va poniendo obstáculos y accidentes. Las autopistas se llenan, etcétera. El espacio sigue existiendo, y el tiempo también. Claro. Es un límite. Entonces la imagen virtual de que no hay espacio, no hay tiempo, que todo se ha comprimido, que somos ubicuos, que podemos estar en cualquier lado, y que es lo mismo estar en Buenos Aires que en París, no es lo mismo. Claro, no, pero yo cuando yo te hablo de la aceleración estaba pensando en esta, digo, que es cierto, lo que estás diciendo vos es claramente, es un efecto, digamos, de fascinación que tenemos y que no es real, o sea, hay un límite que es el espacio. Pero también ocurre, y si uno ha manejado computadora desde la década de los 90, era que nosotros antes usábamos, no sé, para bajar algo demoraba 50 segundos y ahora como baja en 10 segundos queremos que baje en 9. O en los 90 tenías, yo qué sé, medio giga o 1 giga y estabas fascinado de esa capacidad. Ahora si no tienes 180 o 380 o 1000 gigas, me parece que no tenés espacio, digamos, en la computadora. Eso es una aceleración. Todo esto te lo comento, Graciela, y me gustaría que comentaras, porque este hombre, Eladio Dieste, iba en dirección contraria y como que reivindicaba la Edad Media. Bueno, pero eso es algo muy típico de los arquitectos, en el sentido de que, digamos, en los momentos que se va formando el movimiento moderno, a mediados del siglo XIX, hay muchos arquitectos que, cansados de la academia, por otro lado, tratan de buscar fuerzas en otras épocas. Eso es muy característico, en otros orígenes. En realidad la Edad Media, tanto de Dieste como de estos arquitectos, digamos, Ruskin, no era la Edad Media. Ni ellos tampoco esperaban volver atrás y no tener ni cloacas ni baños. Te aseguro que no sería muy interesante vivir en una ciudad medieval para nosotros, por lo menos, que somos gente que ya estamos acostumbradas a ciertas cosas. Dieste no quería, obviamente, volver atrás. Era un técnico que utilizaba las posibilidades contemporáneas del cálculo de estructuras. Lo que él no quería, evidentemente, era ir en la dirección que se suponía que era la única dirección que la historia estaba tomando en el mundo, que vendría a ser, ya en los 50, en el momento de Dieste, la dirección norteamericana. No le interesaba eso, decía, no tiene por qué haber una dirección única del tiempo y de la historia. Yo tengo toda la historia detrás, puedo elegir algunos rasgos, algunos caracteres que a mí me parecen interesantes de tiempos pasados, o imaginar otros que no sean los que me están diciendo. A eso yo llamo, digamos, libertad de creación, y yo creo que existe. Un poco, esa actitud, ahora te estoy escuchando, me hace acordar un poco a la actitud de Borges, de la idea de que no estamos entrampados por ninguna tradición, sino que todo el patrimonio cultural es una tradición y podemos agarrar cada uno, digamos, ¿no? Y la utilizamos como queremos. Borges es un caso clarísimo, porque la tradición principal de Argentina, en las letras, cuando Borges aparece, no era la inglesa, sino la francesa. Sí, sí. Digamos, la hegemonía cultural era francesa, y Borges se corre de eso y decide que él va a hablar con otros personajes que podían ser ingleses, pero podían ser islandeses o japoneses, ¿no? Como su última mujer, por un lado, y por otro lado es una selección de su propia tradición. Entonces, a mí me parece que en eso está la clave. Es un rasgo, no hay nada escrito, digamos. No, y es un rasgo de independencia, y sobre todo en estos tiempos, Eladio Dieste no lo conoció, seguramente la definición o el término pensamiento único, pero cuando hablamos de pensamiento único... pero estaba hablando de lo mismo, estaba hablando de lo mismo, y hay muchos que en la década del 50 se están moviendo por esas... Pensá que es la posguerra,
Y en Europa tienen la oportunidad de construir la arquitectura moderna y se dan cuenta que así como iban las cosas era más triste y sórbida que si hubieran dejado la ruina de la guerra. Claro. Entonces ahí empiezan los problemas y las contestaciones a los modernismos. Digamos. Graciela, para terminar un poco, y la pregunta es, no sé cómo encaja, pero hay una reivindicación también de Eladio Dieste en cuanto a que no hay, como arquitecto, como diseñador, como ingeniero, no hay cosas chicas. O sea, la idea de él de que diseñar y construir un galpón o un silo era lo mismo casi que la iglesia de Atlántida. Sí, sí. Bueno, eso también es algo que se está pensando mucho. En el caso de Argentina, por ejemplo, toda la más joven generación, casi yo diría, hay como una cierta reacción a las grandes torres y estos grandes encargos en que hay muy poco lugar para el pensamiento, te diré, en todo sentido, además de otras objeciones ecológicas, etcétera, y de golpe les cae una pequeña remodelación de una casa y le dan tanta importancia y toman tanto cuidado para decidir cómo va a ser el revoque de la pared, ¿no? Y cómo van a poner la ventana, que si fuera la Biblioteca Nacional. Y eso a mí me parece importante, me parece un signo de que se está empezando a pensar en las cosas concretas, en las cosas más cotidianas, a moverse en otro nivel que no es el de las ideas abstractas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Dieste tenía, a pesar de que era aristotélico atomista, pero tenía esta cuestión muy agarrada a lo cotidiano, al sentido común, que tiene que ver con las formas constructivas, la manera en que se arma el estudio, etcétera, que la empresa, ¿no? Que bueno, que hay que aprender. La idea de que todo de alguna forma influye en el proceso final, no solamente en la administración de la empresa donde está ubicada, claro, sino que es un proceso, podríamos decir, cooperativo. Sino, más importante aún, en la elección, hay una entrevista acá que le hacen a Olimpia Torres, la mujer de Yepes, donde ella le planteó, pero ¿por qué no usar piedras también? Y le dice, no, pero el ladrillo lo hace el hombre. Sí, efectivamente. O sea, la idea de que hasta en el ladrillo estaba ya la funcionalidad para el fin último que quería. Exactamente. Sí, es muy lindo esa verdad. Bueno, Graciela Silvestre, te doy las gracias por haber conversado. Bueno, te doy las gracias a vos por haber llamado, la verdad que un poco de contacto con Uruguay. No, este año no pude ir. Y aparte sirve para hablar un poco de este libro escrito sobre arquitectura de Eladio Dieste, que tiene este estudio postliminar de Graciela Silvestre. Te mando un abrazo desde aquí, desde Montevideo. Bueno, un abrazo grande, Chao, chao. Saludos a todos, chao, chao.